Hola, muy buenas. Soy Pablo Cortés González de la Universidad de Málaga. Me gustaría agradecer al comité organizador del CIREI 2019 por facilitarnos la posibilidad de participar en este simposio. Yo me voy a encargar de hacer una presentación del proyecto de innovación docente titulado El uso de las narrativas, que he tenido el placer de coordinar en estos 2 últimos años. Es muy interesante entender que este proyecto de innovación docente se ha conjugado con la participación del profesorado tanto de la Facultad de Comunicación como de Educación de varias universidades. La Universidad de Málaga, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Cádiz, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Extremadura. Nos planteamos 2 focos fundamentales. Por un lado, vincular la experiencia narrativa en una dimensión mucho más amplia y global, y por otro lado, aportar un enfoque interdisciplinar y de género a la hora de construir el conocimiento. En este sentido, me gustaría plantear algunas cuestiones previas. Hace ya 15 años que venimos trabajando el uso de las narrativas en la docencia universitaria, desde el grupo de investigación PROCIE, y también hemos encontrado, junto a otros colegas de otras universidades, estas posibilidades de trabajo colectivo. Nos hemos dado cuenta que cuando el espacio curricular y académico se abre a la experiencia compartida, al diálogo, a la cooperación, la asignatura se convierte en un espacio de creación colectiva en el que la iniciativa, la participación, las tomas de decisiones se convierten en lo cotidiano del aula. En esta línea, de acuerdo con Carola Conleb, vemos, fundamental aunar 2 dimensiones, la investigación y la docencia. De hecho, desde nuestro punto de vista, el proceso de aprendizaje no deja de ser sino una estrategia de investigación por parte del alumnado para poder comprender, participar del mundo del que vive y, por supuesto, de las asignaturas o de los marcos conceptuales, teóricos, disciplinares en los que nos vamos encontrando. En síntesis, sobre estas cuestiones, la docencia universitaria, bajo nuestro punto de vista, debería sostenerse sobre un ejercicio de autonomía de los estudiantes y una oferta amplia y flexible por parte de la institución, es decir, por parte de los docentes. Por tanto, el formato académico tradicional del texto, que responde a esa lógica lineal de conocimiento depositado en el alumnado, muy basado en el texto, empieza a perder sentido más en un contexto, donde las relaciones humanas se están tejiendo en una dimensión mucho más amplia. Por ejemplo, el mundo virtual o los nuevos procesos de aprendizaje, incluso las nuevas ecologías del aprendizaje. Nos hemos planteado 7 objetivos fundamentales. El primero, desarrollar y analizar narrativas como parte del proceso formativo en cuanto a conocimiento de los sujetos participantes. El segundo objetivo, presentar de manera crítica los discursos y teorías existentes según las disciplinas y materias de una manera relacional y de acuerdo con la experiencia personal y colectiva. En tercer lugar, observar textos y contextos de las producciones narrativas que hace el alumnado como estudiantes universitarios. En cuarto lugar, confrontar marcos interpretativos sobre el sentido de la educación y la comunicación en relación con las experiencias autobiográficas para avanzar con otros significados y en otras propuestas. En quinto lugar, analizar los discursos existentes desde la perspectiva de género, tanto en las narrativas como en la producción del alumnado. En sexto lugar, potenciar un trabajo de coordinación interdisciplinar entre materias tanto de educación como de comunicación, así como de diferentes universidades. Y por último, en séptimo lugar, desarrollar prácticas narrativas de evaluación para valorar las competencias adquiridas por el alumnado de cara a su desarrollo personal y profesional. Asimismo, para poder alcanzar estos objetivos, nos hemos planteado 4 elementos o estrategias metodológicas. La primera, como punto de partida, sería la construcción y análisis de narrativa. Buscamos en nuestro alumnado que ellos seleccionen, creen, relaten sus propias narrativas autobiográficas o en algunos casos, como algunas asignaturas de comunicación, que seleccionen narrativas que les representan a través de sus vidas, por ejemplo a través de spots publicitarios o algún otro tipo de material audiovisual. La segunda estrategia metodológica tiene que ver con un proceso de interpretación y construcción de sentido a partir de un trabajo colaborativo, de diálogo, de contraste. Lo que se trata es que no nos quedemos solamente en un relato o en una selección de producciones, sino que el alumnado, junto al profesorado, o incluso alumnado de otros grupos docentes, puedan discutir, interpretar, dialogar con esas narrativas. En tercer lugar, buscamos una dimensión un poco más teórica, ¿no? En la que puedan discutir, comprender o rescatar desde el punto de vista de cada una de las materias, pues aquellas teorías existentes para poder reconfigurarlas e incluso reformularlas en base a su propia experiencia o las producciones seleccionadas. Y por último, como elemento fundamental, creemos que es importante compartir
esas nuevas construcciones entre las personas participantes en esta experiencia, con la idea o con la intención de poder transferir ciertas cuestiones, conocimientos, saberes, experiencias a la comunidad tanto académica como educativa en general. Por último, me gustaría hacer alusión a algunas de las conclusiones que hemos ido trabajando a lo largo de estos 2 años. La primera tiene que ver sobre la voz del alumnado, que a través de su experiencia cobra un sentido formativo de especial interés y, por tanto, mejora en la significación del aprendizaje, es decir, mejora en dotarle de sentido a aquello que está aprendiendo a partir de su propia experiencia. En segundo lugar, también aporta al alumnado, digamos, una cuestión ética, una cuestión deontológica. El enfoque biográfico narrativo requiere también de ciertas preocupaciones en torno a cómo se trabajan las voces, cómo se trabajan las experiencias y, por tanto, las cuestiones éticas son elementos fundamentales a tener en cuenta en el proceso del aprendizaje. En tercer lugar, el profesorado también, cobra un rol especial en cuanto a la discusión de los propios aprendizajes, su propio rol, su propia historia y su propia experiencia requiere también un trabajo mucho más cooperativo, mucho más en red. Ya no es tanto su palabra, sino el poder discutir con las experiencias, con las palabras, con las voces de otros y de otras. En cuarto lugar, el hecho, de provocar a otros formatos académicos, como pueden ser vídeos, como pueden ser performance, como pueden ser collages, imágenes, cartografías, precisamente está haciendo hincapié en otra forma de aprender que está mucho más, acorde a las nuevas necesidades o a las nuevas realidades de la sociedad 3.0. En quinto lugar, la proyección profesional dice mucho de lo personal y viceversa. No podemos entender, el desarrollo profesional de nuestro alumnado sin poder comprender su desarrollo personal. Y esto, desde el punto de vista narrativo, se evidencia con mucho más claridad. Y por último, el sexto elemento tiene que ver con la reconfiguración del currículum, que se torna desde un punto de vista mucho más político, pero también desde una dimensión mucho más compleja y relacional, donde no solamente se conjugan cuestiones, teóricas o grandes teorías o teorías más tradicionales, sino para dar paso a unas dimensiones mucho más emergentes y que respondan a las necesidades que tienen el alumnado, el profesorado o cualquier agente que esté implicado en el proceso formativo. Dicho esto, me gustaría agradecer nuevamente a todas las personas que han participado en este proyecto de innovación docente, agradecer también nuevamente a la organización y sin más me despido y estaré atento en estos días a los comentarios para poder resolver cualquier duda, poder dialogar o discutir cualquier cuestión que surja. Un saludo.